Bueno, Correcto. fíjese usted que la investigadora Rosalind Lemus Martín hace unos días llamó muchísimo la atención porque publicó un hilo en su cuenta de Twitter donde explica qué significa la llamada inmunidad superhumana o inmunidad de chaleco de balas contra la COVID, que ha sido identificada por nuevos estudios, y ella en esta cuenta detalla: a esta inmunidad se le conoce mejor como inmunidad híbrida y siento romper su burbuja, pero no se alcanza mezclando diferentes vacunas o aplicándonos más dosis de las recomendadas. Sí, efectivamente, esta investigadora Rosalind Lemus Martin precisó que algunas personas desarrollan una respuesta inmune extraordinariamente poderosa contra el SARS-CoV-2. Sus cuerpos producen niveles muy altos de anticuerpos, pero también producen anticuerpos flexibles, probablemente capaces de combatir las nuevas variantes que circulan ahora, incluso nuevas variantes que puedan surgir. Y en un estudio publicado el mes pasado, continúa esta investigadora, encontraron anticuerpos en estos individuos que pueden neutralizar fuertemente las 6 variantes de preocupación probadas, incluidos la Delta y la Beta, así como varios otros virus relacionados con SARS-CoV-2, incluido uno en murciélagos, 2 en pangolines y el que provocó la primera pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 1. Y la investigadora también explicó, entonces, que es parte de lo que estamos a punto de abordar. Entonces, ¿quién es capaz de montar esta respuesta inmune sobrehumana? Bueno, personas que han tenido una exposición híbrida al virus. Específicamente, los que se infectaron con COVID-19 en 2020 y luego se inmunizaron con vacunas de ARNM este año. A ver, esto está interesante. A ver, bueno, pues hemos invitado justamente a la investigadora, a Jocelyn Lemus Martín, para que nos explique de qué se trata. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, Jocelyn. Gracias. De hecho, es Rosalind. Rosalind. Es Rosalind con R. Es cierto, sí. Es Rosalind. Yo le cambié, dije que Jocelyn, ¿fui yo? Sí. Sí. Es por culpa de Álvaro. Rosalind. Oiga, llamó mucho la atención el tuit porque tenía datos muy concretos. Por ejemplo, lo de quien se infectó ahora en estos meses anteriores, o sea, a principios de este año. Decía usted en su tuit. ¿Por qué no nos explica de qué se trata esta inmunidad de chaleco antibalas? Claro, sí. De hecho, el hilo que preparé, siempre preparo hilos muy seguido en Twitter, resumiendo información de forma muy clara para que las personas tengan los puntos principales. ¿Y qué sucede con esta inmunidad que se le llama inmunidad superhumana o inmunidad sobrehumana? Pero en realidad para los científicos es conocida como inmunidad híbrida. ¿Por qué se conoce como inmunidad híbrida? Porque digamos que es la combinación entre dos inmunidades. La inmunidad natural que las personas adquieren por haber tenido la enfermedad y la inmunidad que es producida e inducida por la vacunación, ¿no? Entonces, si tenemos esas dos inmunidades, tenemos esta inmunidad híbrida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiero explicar desde un principio lo que sucede con las personas que se infectan, ¿no? Las personas que se infectan con SARS-CoV-2, muchos de ellos piensan, ya no tenemos que vacunarnos porque ya tenemos inmunidad, ¿no? Lo que se ha visto es que esas personas, al vacunarse, se protegen 2 veces más de tener reinfecciones. Entonces, si una persona que ha tenido la enfermedad no se quiere vacunar o no desea vacunarse, esa persona puede reinfectarse, tiene más posibilidades de reinfectarse. Pero esa persona, al vacunarse, refuerza esa inmunidad natural que ya tiene y que todavía se sigue estudiando si esa inmunidad natural va a ser más fuerte o es más débil que la inmunidad producida por vacunas. Entonces, por eso este estudio que resumo en mi hilo, que estudió precisamente los diferentes niveles de inmunidad, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tienen mayor nivel de inmunidad? Obviamente, en primer lugar, como lo menciono, son las personas que se enfermaron posiblemente el año pasado o incluso este año y que se vacunaron. Esas serían las personas que tenían más inmunidad, ¿no?
el estudio se realizó obviamente con vacunas de RNA mensajero, que son Pfizer, Moderna. Todavía se tiene que probar con otras vacunas, pero se ponen esas dos vacunas. ¿Por qué? Porque son las que inducen la mayor parte de anticuerpos, ¿no? La mayor cantidad de anticuerpos. Entonces, esas personas estarían en el primer nivel, persona con inmunidad natural y luego con inmunidad por vacunación. Podríamos quizás decir como una hipótesis que también podrían entrar ahí las personas que están vacunadas con otras vacunas, no necesariamente RNA mensajero. Luego de ahí vendrían las personas, obviamente, que han sido vacunadas, que no se han infectado y que han sido vacunadas con 2 dosis de una vacuna de RNA mensajero, y luego de ahí vamos para abajo, que ya serían las vacunas adenovirales, y luego obviamente las personas que no se han infectado, ¿no? Entonces, en primer lugar, esa inmunidad que se ha estudiado que produce la mayoría de anticuerpos, un nivel muy alto de anticuerpos, y que además se diseñó in vitro, el virus como tal, se le hicieron mutaciones como las que presentan las nuevas variantes, y entonces se vio que las personas que ya habían padecido la enfermedad y que estaban vacunadas, la sangre de esas personas sí podía eliminar el virus, ¿no? Sí podía tener una respuesta inmune fuerte que sí lo ataca, y las personas que no se habían infectado también podían, pero las variantes podían evadir todavía el efecto del sistema inmune, ¿no? Entonces, por eso se le decide llamar a esta inmunidad superhumana, porque ¿qué quiere decir? Que esas personas tienen menos probabilidad de infectarse con las nuevas variantes, porque las nuevas variantes ya se observó que evaden en cierta forma el efecto del sistema inmune que nos dan las vacunas, ¿no? Por eso las vacunas tienen menor efectividad, obviamente, con la variante Delta, por ejemplo, que es la variante más predominante en el mundo, pero las personas que ya se infectaron podrían estar ya protegidas, muy protegidas contra estas variantes, e incluso se hace una hipótesis de que podrían estar incluso protegidas contra nuevas variantes que pueden surgir, que todavía no conocemos. Obviamente, hasta este punto no hay una variante que evada completamente el efecto de las vacunas, pero estas personas podrían estar mayormente protegidas que otras personas que no han tenido la enfermedad. La doctora Rosalind Lemus Martin, ella es doctora en biología molecular y celular por la Universidad de Oxford. Además, posee una maestría en oncología molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, y nos da mucho gusto que nos acompañe esta tarde, porque en efecto, todo lo que tiene que ver con información, con sustento científico, pues es de enorme relevancia para la sociedad. Y ahora que nos expone justamente lo que quizás es lo más recomendable, doctora, que todavía hay personas que creen que no vacunándose pueden salvarse, y aún después de enfermarse tienen reticencias para no aplicarse la vacuna, cuando efectivamente podrían tener una mayor protección de quienes tenemos una sola dosis de la vacuna y no hemos enfermado, o las 2 dosis que no hemos enfermado. Es muy importante que usted le explique al auditorio justamente esto, la relevancia de, pues, obviamente, vacunarse cuanto antes. Así es, las personas que ya se infectaron, muchas personas todavía tienen dudas si vacunarse o no. Como lo mencioné, piensan que ya son inmunes y entonces ya no se tienen que vacunar, pero como ya lo estamos discutiendo ahora, sí deben de vacunarse porque van a adquirir esa inmunidad híbrida que se está estudiando, ¿no? Que recién se está estudiando. Obviamente todavía se tienen que entender muchas cosas. La inmunidad natural per se, qué tanta protección otorga, cuánto tiempo esa persona está protegida. Se había estudiado que podían ser 8 meses, podían ser más de 8 meses, podían ser incluso años, pero también viene esta combinación de qué tanto nos van a proteger las vacunas, cuánto tiempo nos van a proteger, ¿no? Entonces, combinando estas dos variables, tenemos esta inmunidad híbrida de que una persona que tiene la inmunidad natural, obviamente por haberse contagiado de SARS-CoV-2, tiene cierta inmunidad, pero obviamente esa inmunidad se fortalece, se duplica, se triplica y se hace muchísimas veces más fuerte con la vacunación. Entonces, por eso la importancia de vacunarse. Las personas que ya han tenido COVID se pueden vacunar sin problema y de hecho lo deben hacer para evitar reinfecciones. Obviamente hay ciertas variantes que sí predisponen a una persona a tener reinfecciones,
pero la vacuna va a proteger a esa persona incluso de tener reinfecciones. Una persona que le haya dado COVID sin vacuna se puede reinfectar. Una persona que ya ha tenido COVID y se vacuna, es mucho menos probable que se pueda reinfectar. No es todavía masivo, es decir, no es un tema de todos los países, pero cada vez hay más países que están en la idea de vacunar entre los 12 y los 15 años, entre los 12 y los 18 años. Hoy mismo López-Gatell anunciaba en una entrevista con La Jornada que para los que tienen comorbilidades, que ya es un paso interesante, es 1 millón de vacunas para ellos, para vacunarlos ya entre los 12 y los 18 años. ¿Qué es lo que dice, lo que usted ha revisado y qué es lo que dicen las distintas fuentes especializadas, doctora? Sí, de hecho, bueno, Pfizer ya aprobó su vacuna, ya está por aprobarse, de hecho, en menores de 12 años en las siguientes semanas, pero Pfizer otorgó a la FDA datos específicos de que, y por eso se extendió esta aprobación que se dio originalmente a personas mayores de 18 años, se extendió a personas de 12 a 17 años porque se observó que sí, indudablemente, los niños se enferman de COVID, los niños con comorbilidades e incluso sin comorbilidades pueden tener un COVID-19 grave. Y no solamente esto, los niños se pueden enfermarse sin síntomas quizás, pero pueden tener secuelas que todavía seguimos estudiando, ¿no? Esas secuelas pueden ser desde cardíacas hasta neurológicas, psicológicas. Entonces, por eso la importancia de proteger a los niños. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica? Que los niños se tienen que vacunar. Obviamente, hasta este punto solamente tenemos vacunas, ciertas vacunas, no todas, están aprobadas para menores de 12 años, pero Pfizer y Moderna sí están aprobadas para personas de 12 a 17 años en varios países, ¿no? La FDA ya lo aprobó, ya Reino Unido, por ejemplo, también ya está aprobando Moderna, y entonces hay diferentes, principalmente las vacunas de RNA mensajero, ¿no? Pero sí, la evidencia científica nos dice que es un grupo vulnerable, más con variante Delta, y se tienen que vacunar los adolescentes y los niños. Entonces, las vacunas de los menores de 12 años podrían estar listas ya en octubre. Obviamente, la FDA podría dar ya esa aprobación y en ese punto ya se podrían aplicar. Obviamente, se tiene que dar la aprobación por COFEPRIS y se tiene que dar la aprobación por cada una de las agencias regulatorias de cada país que quiera aplicarla. Entonces, COFEPRIS tendría que dar esa aprobación. Pero es indudable la urgencia de vacunar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos estamos viendo ejemplos, yo vivo en Estados Unidos, estamos viendo ejemplos de casos donde los hospitales están colapsando, los hospitales pediátricos. Hay casos de niños que están falleciendo por COVID-19, que incluso no tienen comorbilidades. Entonces, un niño con comorbilidades, por ejemplo, con cáncer, que en México se tienen muchos niños con cáncer y sin tratamiento, es importante vacunarlos. Entonces, ahí ya COFEPRIS, de hecho, ya tiene la aprobación para Pfizer de 12 a 17 años, entonces ya solamente es cuestión de aplicarse la vacuna, y Moderna, bueno, ya se está aplicando en el país y se podría extender esa aprobación también si COFEPRIS lo piensa necesario. Bien. Doctora, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Periodistas, gracias por habernos acompañado, llamó mucho la atención su tweet, así que su hilo, así que dijimos pues que nos lo cuente aquí en vivo y en directo. Gracias, con mucho doctora gusto. Lemus Martín.